Entonces, vamos a ver que cada uno de los componentes celulares que tiene el hígado pueden originar neoplasia, tanto maligna como benigna. Los hepatocitos pueden ser origen de un adenoma hepatocelular y del carcinoma hepatocelular también. Igual el epitelio de las vías biliares puede producir citoadenomas, colangiocarcinomas, y el tejido mesenquimal también puede producir hemangiomas o angiosarcomas. Aquí hay una clasificación de acuerdo al origen hepatocelular, el adenoma hepatocelular, ya, la hiperplasia hepatocelular, ya que se divide en hiperplasia celular focal, la nodular regenerativa y nódulos microregenerativos. De origen ya colangiocelular tenemos los quistes hepáticos, ya el citoadenoma biliar y el adenoma de los conductos biliares. Dentro de los quistes hepáticos está la fibrosis quística o enfermedad poliquística. Y de origen mesenquimatoso, el amartoma mesenquial, hemangioma, ya, el mangioendotelioma infantil, linfangioma, lipoma, leiomioma y fibroma, y algunos de tejido heterotópico, retrovaginales, rectovertebral y carcinoma hepático primario. El hemangioma es un tumor compuesto por múltiples canales vasculares tapizados por una sola capa de células endoteliales sostenidas por un estroma fibroso, delgado, congénito, frecuentemente solidario, bien delimitado, lleno de sangre, varía el tamaño desde unos milímetros a 20 centímetros. Los hemangiomas mayores de 10 centímetros son definidos como hemangiomas gigantes. Estos hemangiomas son fáciles de confundir con el cáncer de hígado, los tumores malignos, el adenocarcinoma de hígado, es fácil de confundir. Muchas veces la persona puede creer que un hemangioma se trata, un adenocarcinoma se trata de un simple hemangioma, hay que ser un buen diagnóstico diferencial. Son asintomáticos hasta los 4 centímetros, puede haber dolor por ruptura espontánea y sangrado, inclusive síntomas digestivos, ictericia obstructiva, cólicos biliares pueden existir dentro de los síntomas. Y vemos las lesiones. Son lesiones bastante grandes. Hemangiomas. Están contrastándolo inclusive, ¿ya? Una radiografía de un hemangioma. Igualmente. Esta es ecografía del diagnóstico de un hemangioma. El tratamiento es la incisión quirúrgica, dependiendo del tamaño, se lo puede dar completamente. Inclusive se puede hacer una enucleación con reborde del tejido normal, ¿ya? Control de hemorragia con tapón de Pipron, radioterapia sin éxito. Muchas veces lo que se hace, a veces para dar el óvulo derecho se hace la penetración de todo el óvulo derecho junto con un hemangioma. La hiperplasia nodular focal es por una cicatriz fibrosa central con nódulos hepatocíticos hiperplásicos y pequeños ductos biliares. Los vasos pueden cruzar a través del tumor, son abundantes la cicatriz fibrosa. Eso cuando se lo corta se puede ver. Es bien circunscrita y frecuentemente localizada en la superficie lírica o pedicurada. Tiene buena vascularidad, por lo que la hemorragia y la necrosis central ya son raras. La incidencia y presentación de la hiperplasia es el segundo tumor hepático femenino más común, una frecuencia en mujeres predominante de la tercera a quinta edad, y está asociada con el uso de anticonceptivos orales. Es un hallazgo incidental en autopsia. La cirugía puede ser electiva por diferentes métodos de imagen. El diagnóstico con una placa simple de abdomen se puede ver un hígado que está aumentado el músculo, se puede ver una calcificación en el centro, ya en la parte hepática, ya no siempre es muy fácil de observarse, ya. Con la ecografía sí se puede ver una masa mejor definida, ya la tomografía sí nos hace una imagen homogénea y hay hipodensa con áreas de baja densidad central, ya en la fase 5. Mientras que durante el contraste el tumor se vuelve la misma densidad que el hígado,
exceptuando la zona que presenta en el medio de la cicatriz. La resonancia magnética nos muestra una cicatriz bien intensa, una imagen intensa, bien reforzada. Esta es la imagen con su cicatriz en el medio de la tumoración. El amartoma, lesiones que varían de nódulos diminutos a tumores grandes, ¿ya? Rara vez tiene importancia clínica, las pruebas son como ultrasonografía y tomografía, se pueden ver. En general son tumores duros, nodulares, situados inmediatamente por debajo de la superficie del hígado. Puede ser solitario o múltiple y la lesión de importancia está indicada la cirugía, cuando son muy grandes estas lesiones. El adenoma es un tumor ya que aumentó con la utilización de anticonceptivos orales. Desde 1960 también pacientes con diabetes sacarina. En pacientes que usan anticonceptivos, los adenomas tienen que ser más grandes, con frecuencia ya la posibilidad de hemorragia es más alta. La transformación de los adenomas en carcinomas hepatocelulares está comprobada, que un adenoma evoluciona a un adenocarcinoma. El 80% no tiene síntomas, la presencia de dolor o de efecto suele ser, puede ser por la masa, dolor por el efecto en masa, o puede relacionarse con una hemorragia intratumoral o una hemorragia intraperitoneal. Entonces, clasificación de los adenomas, tenemos el tipo 1, adenoma hepatocelular asociado a estrógeno, el hepatocelular espontáneo en mujeres, adenoma espontáneo en hombres y adenoma hepatocelular espontáneo asociado en niños. ¿Ya? Hay el adenoma hepatocelular típico, ya en la quinta variedad del adenoma hepatocelular asociado a enfermedad metabólica del hígado. Hay adenoma asociado a esteroides anabólicos y hay un adenoma hepatocelular múltiple de que puede tener múltiples causas. ¿Ya? Y hay adenoma hepático por su lesión adenomatosa, ¿no? Un adenoma bastante grande aquí en el hígado. Esta puede ser diagnosticada mediante tomografía o ecografía. Ya actualmente se recomienda una resección sistemática de estos tumores. Con frecuencia es posible tiparla con mutilación, con un borde estrecho de parénquima hepático normal. Ya, debido a su naturaleza difusa, la adenomatosis y su posibilidad de malignidad se ha utilizado el trasplante. Cuando los adenomas son múltiples en el hígado, la indicación es un trasplante debido a la posibilidad de que esos adenomas puedan degenerarse a un cáncer. Como no se lo puede sacar todito, entonces está indicado el trasplante en esta adenomatosis difusa. La hiperplasia nodular degenerativa son modulaciones difusas del hígado producidas por nódulos degenerativos y no están asociados con fibrosis. ¿Ya? Y nódulos, por toda la superficie del hígado encontramos nódulos, inclusive muchas veces podemos pensar que es una metástasis. Lo vemos el hígado, lo vemos puros nódulos, pareciera que fuera un hígado metastásico. Su incidencia y presentación también como transformación nodular del hígado, ¿ya? Adenomatosis hepatocelular biliar llamada hiperplasia adenomatosis, hiperplasia nodular difusa y nodulación no cirrótica. Es raro y se asocia a veces con síndrome mieloproliferativo, linfoproliferativo, alteraciones vasculares del colágeno y uso de esteroides y medicamentos antineoplásicos. Yo he tenido la oportunidad de operar uno o dos pacientes con este tipo de tumor. Ya hemos encontrado literalmente de hecho, y este hígado, todo nódulo. Parecía una metástasis en la biopsia y ha salido una hiperplasia nodular degenerativa. La radiografía siempre solamente nos puede mostrar una esplenomegalia, la presencia de ascitis. La tomografía y la ecografía sí nos va a variar de un hígado hasta la presencia de un hígado lleno de nodulaciones, ¿ya? Puede haber en algún caso alguna hemorragia en algún nódulo. No hay muchos, pero hay hígados que están llenos de nódulos. Igualmente. Es un tumor bastante grande, ven, gran parte del hígado. Aquí hay un tumor superficial en esta parte y se está haciendo una biopsia. Se está trayendo todo el lóbulo derecho que compromete ese tumor. También otro tumor igualmente.
linfoma no Hodgkin. Linfoma no Hodgkin es otra enfermedad que sí nos puede dar novulaciones hepáticas también, ya como metástasis, y se ven así. Puro placa linfomatosa del hígado, metástasis. ¿Ya? Entonces, los tumores de origen mesenquimatoso tenemos el angiosarcoma, el angioendoteloma, el leiomyosarcoma, fenosarcoma, histiocytoma fibroso, linfoma primario, osteosarcoma hepático primario. ¿Ya? Ahora vámonos a esto que es importante, el cáncer de hígado. El carcinoma del hígado es un tumor maligno originario a partir de la célula del hígado, ¿ya? Cuya sobrevida va a ser más o menos unos 6 meses, ¿ya? Cuando ya tiene metástasis. En muchas regiones de tumor es uno de los procesos malignos más frecuentes y una importante causa de muerte en África y Asia. El cáncer de hígado se asienta en el 90% de los casos sobre una cirrosis hepática. Entonces, muy importante cuando nosotros tengamos un paciente que presente una tumoración hepática, ver el antecedente de bebedor de ese paciente. Si ese paciente no es un bebedor, si es un bebedor crónico, una persona que le gusta beber mucho y tiene una tumoración hepática, probablemente ese sea un cáncer de hígado, ¿ya? Y ese hígado sea o cirrótico o precirrótico, ¿ya? Entonces tenemos una anatomía grande. Los factores procurados son el virus de la hepatitis B y C, la aflatoxina producida por el hongos de la Aspergillus. Es más frecuente en los hombres probablemente por los andrógenos y pueden ser primarios o secundarios, los cánceres de hígado con sus tumores. Comienza entre la quinta y sexta década de vida con pérdida de peso, dolor abdominal del paciente, palpación de una masa en la parte alta y derecha del abdomen. También la pérdida de peso viene porque el paciente no quiere comer mucho, rechaza la alimentación. Y la sintomatología puede presentarse como un empeoramiento muy brusco del estado general en personas con cirrosis previa. Yo tuve un tío que tuvo este problema, realmente más bien duró bastante tiempo, casi un poquito más de un año, vivió, no hizo tratamiento, esas cosas. Pero hubo un error en él, no le detectaron, creyeron que era una infección, pero el antecedente de bebedor no lo tomaron en cuenta, él era un bebedor, pero ya se hizo hermano en Cristo después, ¿no? Pero igual había tenido una vida de mucha farra, ¿no? Esa fue la principal causa, ¿no? de su cáncer. Ven este tumor bastante grande y para todo el lóbulo izquierdo. Algunas veces se presenta disminución de los niveles de glucosa, alteración de los niveles del colesterol. El diagnóstico mediante una ecografía se puede observar una masa tumoral en el hígado. La tomografía, la gammagrafía puede tomar, sobre todo la gammagrafía no puede descartar un diagnóstico diferencial. La TAC nos va a mostrar también la gran tumoración. La función hepática suele alterarse en forma constante. La fosfatasa alcalina en pacientes con cáncer de hígado, con tumores malignos de hígado, normalmente se encuentra en 2.500 hasta 3.000 puede llegar la fosfatasa alcalina. Por esa gran el daño celular hepático que existe. La arteriografía hepática selectiva se utiliza para demostrar el patrón arterial dentro del tumor, que se caracteriza por estancamiento y aumento de la vascularidad en la zona tumoral. Hay una clasificación de Ocuda que dice que en un estadio 1 el tumor tiene que ser menos del 50% del volumen hepático. No tiene que haber ascitis, bilirrubina inferior a 3 miligramos por decilitro y la albúmina superior a 3 gramos por decilitro. Todos estos requisitos necesitan para caracterizar un estadio 1. El estadio 2 es cuando uno o dos de estas características del estadio 1 no se cumplen, ya sea que el tumor sea más grande ya haya ascitis, el paciente tenga ascitis, o la bilirrubina esté por encima de 3, o las albúminas por debajo de 3 gramos por decilitro. Y
Y el estadio 3, cuando 3 o 4 de estos casi toditos ya no se cumplen. El tumor mató de él. ¿Okay? El único tratamiento curativo para este cáncer es la extirpación quirúrgica, ¿ya? Que brinda las mejores esperanzas al paciente, ya sea con trasplante del hígado o por resección del tumor, ¿no? Generalmente se hace una lobectomía, ya para hacer resección del tumor. La quimioembolización transarterial con esponja de gelatina, aceite yodado y quimioterapéutica sobrevida entre 6 y 51%. ¿Qué lo hace? Lo emboliza el tumor para que no le llegue sangre, se muera. O sea, depende de la irrigación del tumor y produce una embolia. Ese tumor deja de tener una irrigación y empieza a morir, ¿no? Entonces, es un tratamiento que se está haciendo actualmente en muchos tumores de la quimioembolización, inclusive en la próstata. La próstata, ahora no la operan, le hacen embolizaciones de la próstata y hace que la próstata, al recibir menos sangre, se achique y se atrofie. Ese es el tratamiento que están haciendo actualmente para la próstata. Muy moderno. Cuando el tumor es pequeño, la resección es buena, y sin invasión de las arterias ni otros órganos. Con la extirpación de los tumores pequeños se logra una sobrevida del 50% a 5 años, y sujeto a una reaparición, puede volver a aparecer. El pronóstico depende de qué estadio encontremos y el nivel funcional del hígado. No olvidemos que ese tumor se presenta en el paciente ciego. Entonces, de eso mucho depende. Generalmente la mortalidad por la caquexia, la persona empieza a tener repulsión por los alimentos ácidos, por los alimentos no comen, y empieza a enflaquecerse. Hace insuficiencia hepática, puede producir trombosis de la vena porta, hemorragias intraperitoneales y por las metástasis que puedan producir otros órganos. Todo eso son causas de complicaciones para que el paciente fallezca. Y aquí son las diferentes la segmentectomía hepática para hacer las resecciones hepáticas, ya de acuerdo a dónde se encuentre el tumor. Entonces, se puede hacer las conclusiones también a nivel de las arterias de la estructura donde se hacen las ligaduras. Hay un carcinoma fibrolaminar, es un tumor de crecimiento lento que crece en el hígado normal, está compuesto por hepatocitos neopláticos separados en colonias con banda fibrosa laminar. Este es característico cuando se lo corta. El componente fibroso constituye casi la mitad del tumor distribuido en múltiples láminas, excepto grandes tumores con cicatrices centrales grandes. Puede tener nódulos satélites, la hemorragia y la necrosis es rara. Entonces ahí ven, tenemos fibrosis, son puro banda fibrótica que van a hacer. Característico de este tumor. Y aquí se ve, esta es una metástasis, un nódulo metastásico fibrótico, que puede presentarse en una radiografía en este tipo de tumor. El hepatoblastoma, tumor maligno que se origina en los apendicitos, frecuentemente contienen elementos mesenquimales. Puede ser epitelial o mixto y consiste en hepatocitos malignos fetales que embrionarios. El mixto contiene tantos elementos epiteliales como mesenquimales, son primitivos y material osteoide y cartilaginoso. Este es la neoplasia primaria más común en los niños, cáncer de hígado más común en los niños, y usualmente se desarrolla en los primeros 3 años de vida, puede estar presente en el nacimiento y desarrollarse en adultos jóvenes, pero su pico de incidencia está entre los 18 y 24 meses de edad. Es más frecuente en hombres que en mujeres, y clínicamente se manifiesta por un aumento de volumen de la parte abdominal, anorexia, pérdida de peso. Hay elevación de la alfa-fetoproteína, es agresivo en el momento del diagnóstico y frecuentemente ya hay metástasis pulmonares. Los niños que padecen de este tumor lamentablemente es mortal, ¿no? El colangiocarcinoma intrahepático, el colangiocarcinoma, como su nombre lo indica un tumor que se forma a partir de los pequeños ductos biliares, y representa el 10% de todos los colangiocarcinomas. Es un adenocarcinoma con una apariencia granular y células semejantes a un epitelio biliar. Puede presentarse en forma de masa intraductal o periductal.
Claro. Tumores malignos secundarios del hígado, el linfoma no Hodgkin es un tumor secundario del hígado, es una metástasis hepática, ¿ya? Entonces un tumor secundario y puede ocurrir en pacientes con enfermedad de Hodgkin o en aquellos sin linfoma no Hodgkin. La mayoría de los linfomas hepáticos son secundarios y se encuentra en más del 50% de los pacientes con enfermedad de Hodgkin o linfoma no Hodgkin. ¿Ya? Entonces la mayoría son muy raros, son los primarios, no son secundarios. Puede existir patológicamente formas modulares difusas, aunque ocurre como lesiones biliares, masa o de compromiso inicialmente microscópico, pero evoluciona de nódulos pequeños hasta varios centímetros. Incidencia ocurre más común en hombres blancos de edad media y se presenta con dolor en el cuadrante superior derecho. ¿Ya? La hepatomegalia es una masa abdominal. La hepatomegalia puede estar presente en un hígado comprometido y un hígado de tamaño normal puede estar infiltrado difusamente. Pero aparte de la parte hepática, tenemos en la parte abdominal también masa lignosa que puede producir dolor. ¿Ya? Y ahí vemos, ¿no? Infiltración nodular hepática. ¿Ya? ¿Qué es lo bueno de los linfomas? De que la mayoría ya son curables. Responden a la quimioterapia que responde muy bien y inclusive desaparecen totalmente los linfomas, sobre todo los no Hodgkin, ya se responde muy bien al tratamiento. Y aquí tenemos patrones morfológicos de tumores metastásicos a hígado. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la forma que tengan esos tumores secundarios de hígado, podemos saber más o menos metástasis de qué órgano puede ser. Y así si tenemos un patrón expansivo, masivo, solitario, satélite o foco o múltiples focos, puede ser un cáncer de colon, vesícula o testículo que queda metástasis. Ovular uniforme de pulmón, melanoma o cáncer de páncreas. Infiltrativo masivo, pulmón, mama, páncreas, vejiga, melanoma. Multifocal uniforme, mama, páncreas, pulmón y melanoma. Cuando es difuso, mama, páncreas o linfoma, ¿ya? Diseminación superficial, cáncer de colon, ovario, estómago ocasionalmente. Si presenta un patrón miliar, cáncer de próstata y ocasionalmente cualquier otro cáncer. Cuando es mixto o no tiene un patrón determinado de próstata o cualquiera de otro lugar. ¿Ya? Pues esas son los tipos de metástasis, la forma de los tumores secundarios pueden presentarse. Ok, y eso es todo. Los que les gusta la anatomía patológica pues han estado felices.